Buenas tardes y bienvenidos al segundo capítulo en el taller de un experto luthier artesano. De nuevo me he venido a Triana, en Sevilla, para disfrutar del taller de Andrés Domínguez y vamos a seguir con la construcción de la nueva guitarra que me está haciendo, para aprender un montón de nuevas cosas y curiosidades sobre este maravilloso instrumento de 6 cuerdas. Esta vez vamos a entrar por el mercado de Triana, que es un mercado maravilloso y súper típico de aquí. He venido otra vez con mi padre, por supuesto, que me acompaña en todas mis aventuras. Vamos a intentar que mi padre nos cante una letrita. Aquí podemos encontrar letras típicas, tradicionales del flamenco, que hablan sobre Triana, letras muy antiguas. Era el cante de Temple, que era de 3 versos. En la capilla del Carmen mataron a Tarabita, como lloraba su madre. ¡Ole! Trianero total. Precioso. Probablemente fuera un corral de vecinos. Ya estamos llegando a la calle Procurador, donde está el taller del gran Andrés Domínguez. Ya huele a madera. Ojalá se transmitieran los olores por internet. ¡Hola, Andrés! Aquí está el artesano. ¿Cómo estás? Aquí liado. Aquí liado ya, ¿no? Como siempre, yo no paro nunca, hija. Genial. Con la fresquita. Con la fresquita, tío, porque luego hace un calor, luego ya no ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? se puede trabajar. Bien. Fuerte. Hoy te voy a enseñar ya todas Sí. las piezas que están terminadas Sí, para montarlo. genial. ¿Vale? Y vamos a montar la guitarra aquí en un momentito. Anda, qué guay. Me encanta, me Montamos encanta. aquí en un momentito y para que veas más o menos cómo va a montar y todas esas cosas, ¿vale? Genial. También te traigo algunas preguntas que han hecho, bueno, algunas muchísimas, Sí, sí. que han hecho, he seleccionado las mejores o las más interesantes, Sí. por si nos puedes comentar, Claro. contestar alguna. Claro, hacemos comentarios. Venga, voy Genial. a coger la guitarra. Venga, y genial. la voy a poner aquí. Es. ¡Guau! ¡Qué bonito! Yo esto nunca lo había vivido, la verdad. No. Nunca había visto el proceso tan de cerca, tener las maderas. Mira, ¡Guau! esto, Qué como bonito. puedes ver, así presentado. Sí. ¿Vale? Esto todavía no está pegado, esto está presentado además. Sí, Para que ahora lo vamos a desmontar y luego vamos a volver a montar otra vez. Mira, en verdad lo que yo primero hago es los aros, ¿vale? Porque los aros hay que echarlo en agua y hay que tenerlo 24 horas, ¿vale? Para que la madera coja humedad, para que luego se pueda trabajar sobre el aparato que yo tengo, el útil que tengo yo hecho Ay. para doblar los aros, Sí. ¿vale? Que es un útil que yo le meto dentro de una latita de alcohol, sí. se calienta y con la humedad que tiene me ayuda Ya va cogiendo forma, a darle ¿no? la forma. Y después, una vez que yo hago esto, lo meto en el molde de los aros, lo cojo ahí, lo sujeto en una persilla que tengo yo, hasta que se seca. Y esto una vez que se seca ya se queda así, ¿ves? Se queda, ya no se deforma. Ya Sí. está de su forma. Por eso esto es lo primero que hago yo, para que le dé tiempo, mientras que hago todo lo demás, que le dé tiempo de secarse, ¿vale? Y luego ya a continuación hacemos el mástil, Genial. ¿vale? El mástil, como puedes ver, ya está terminado, está todo para que luego ya una vez que se monta la guitarra, que aquí no haya que tocar, nada por el peligro que le puede dañar el aro y eso. Además va a tener tu característica beta, ¿verdad? Claro, igual que Que la otra, tiene igual que la precioso, eso llama mucho la atención además. otra. Claro, los chicos vamos por la idea para que sean los dos iguales, más bueno, lo que es la cabeza, ¿no? Que tengan Sí. la misma madera, que tengan fin, para que tengan que sea igual. Bueno, mira, pues a continuación de ya del mástil, Sí, pasamos al montaje de la tapa, ¿vale? sí. Que primeramente lo que hacemos es que la tapa se saca grueso, ¿vale? Para luego ponerle la boca.
que ya te he que es mandado, preciosa. te he mandado fotos. Sí, es verdad, para es que verdad, tú es verdad. veas el empiezo y Súper luego ya, bonito. ¿me entiendes? Y ya a continuación lo que hacemos el montaje de dentro. ¿Eh? Sí. Ponemos los El abanicos, baretaje, ¿no? Que el tú tienes tu baretaje. propia manera de ponerlo o Normalmente esto todo el mundo lo monta igual. más o menos, Todo el ¿no? mundo, porque esto Sí. Torres fue el primero que lo montó, es decir, y de ahí ya hemos copiado todo. ¿Entiendes? Antonio de Torre, ¿no? Que hay algunos que a lo mejor, en vez de ponerle siete varetas solo, 7 abanicos, pues hay otros que le ponen 7 y otras 2 cruzadas aquí. Sí, en vez O le ponen de... 5 y 2 cruzadas aquí, ya eso ya cada uno... Eso influye en cómo rebota el sonido, ¿no? Es Pero que claro, tú empiezas a hacer y claro, tú tienes que ir buscando. Claro. Entonces vas cambiando hasta que tú encuentras lo que tú quieres. Entonces ya una vez que lo encuentras, bueno, pues ya te quedas ahí, ya no, para que vas a hacer más experiencia. Porque la Claro. guitarra ya está todo más que montado y descubierto. O sea que aquí no vamos a descubrir nada. Aquí Claro. lo único que hay que hacer es trabajar con materiales de mucha calidad. calidad, que estén muy secos y después lo trabajarlo bien, claro. Eso es lo principal de esto. genial. ¿Vale? Entonces, como veis, ya aquí la tapa de montar. Después pasamos al fondo. ¿Eh? Mira qué bonito es el fondo. Qué bonito. Mira, Con el arce rizado, el alfabetizado. característico. Claro. ¿Eh? Te he puesto la etiqueta de Ay, del ay. quinto del Qué bonita. 50 Es aniversario. distinta, es verdad Sí, que es sí, distinta. que es una Con su... etiqueta diferente porque son guitarras especiales, ¿me entiendes? Entonces esto Sí. hay que hacer una cosa Qué diferente, bonito. va a ser igual, ¿ves? Y viene con su filetería Wow, de espiga. ¿No? me encanta. Esto va a ser una guitarra preciosa. ¿eh? Va a ser preciosa, la verdad es que sí. Entonces, mira, Sí. ya tenemos todas las piezas hechas de la guitarra, ¿vale? Vale. ¿Cómo se monta la guitarra? Pues vamos a hacer aquí un montaje para que la gente vea cómo se monta. Porque esto es un molde que tú tienes, ¿verdad? Esto es una solera, que es la plantilla mía. Sí. ¿Vale? Aquí, como verás, yo todas las guitarras las monto aquí, son todas iguales. Sí. La misma plantilla, son todas iguales. Lo único que varía, que puede variar, como te he dicho antes, que en vez de 7 abanicos le puedas poner 5, en vez de una boca le ponga otra boca, en fin, eso Sí. es cuestión de gusto de cada uno, ¿me entiendes? Porque ves, mira, si te das cuenta, la guitarra de cipre que tú tienes, tiene una boca que hice yo. Luego la guitarra de Palo Santo tiene otra boca que yo hice. Es verdad. Y esta otra boca que he hecho. O sea, Anda. ninguna de las 3 guitarras tiene la misma boca. No, es verdad, es verdad. Suelen tener estas rayas Sí, características que es como la una espiguita- flecha. Las espiguitas estas sí son las yo ponía todas. Eso es, las Estas las espiguitas. ponía todas porque eso, y además si te das cuenta va en juego Con la que lleva detrás. con el fondo, Totalmente. ¿vale? La tapa, para incrustarla en el mástil, Sí. como puedes ver aquí le hacemos un rebaje, ¿ves? Que este es el grueso de la tapa. Entonces la tapa tiene que ir aquí, la tapa va a montar así y tiene que ir a ras. ¿me entiendes? Completamente puede encajada. no puede sobresalir, tiene que estar totalmente ras, ¿vale? Sí, arras con el Con el mástil. mástil. Y en línea, claro, Sí. eso tiene la línea. Sí. Entonces, se supone que yo pego esto aquí, ¿vale? Supone que yo pego esto aquí, pongo en línea, ¿vale? Y esto ya está pegado. Sí. Suponemos que esto ya está pegado. Entonces, lo metemos en el molde. Ahí. Esto se pone para que ahora tú manipules la guitarra y no se te mueva. Al mismo tiempo esto lo que hace Como es que lo aguanta, le ¿no? ayuda a coger la curva que lleva la guitarra aquí Sí. para que no la pierda. ¿Vale? Y ahora yo el mástil lo sujeto aquí con esta presilla. Claro, y así ya pues aguanta bien el pegamento. Claro, ya las cosas cuando una vez que se van pegando se van quedando ya fijas ahí, ¿sabes? Para que no Claro, se... ¿ves? genial. Y ahora, una vez que tenemos ya esto montado, pues vamos al paso de montar los aros. Los aros.
¿Ves? Mira, si se fija, los cortes no son iguales, ¿ves? Si te fijas, uno está por un lado y otro está para otro. Es verdad. Es que uno va a la derecha y otro va a la izquierda, entonces los cortes no son iguales, hay que tener mucho cuidado. Te puedes equivocar y hacer los dos cortes para el mismo lado. Anda, Entonces, claro, lo puedes claro, estropear. claro. Cada uno tiene su... Eso tiene, mira, ¿ves? Su inclinación, ¿no? Metido en esta ranura que tiene aquí, el mástil, ¿ves el tacón? Mira, Justo ahí. la ranura, ¿ves? Y Ahí es donde entra el aro, ¿no? encaja el aro, ¿ves? Qué interesante. Esto le va a encantar a mi gente del canal, ¿eh? Regalazo poder ver todo el proceso. Mira, ¿ves? Y ahora va el otro va igual. ¿Ves? Sí. Y ahí quedaría todo encajado, ¿no? Bien. Vale, luego cuando Vale. ya lo voy a pegar, le pongo las presillas estas, se las pongo. Estos son unas escuadras, entonces yo las pongo y mantiene el aro siempre a escuadras, no se cae, no está tumbado ni para adelante, para atrás, se mantiene. Claro. Y estas son para presentar el aro, para cortarlo largo. Genial. Y así lo hacemos. O sea que ahora ya esto, una vez que está puesto así, ¿vale? Sí. Que yo le pongo entonces en estas presillas, en estas escuadras yo le pongo un gatito a cada una para que el aro me lo mantenga en su sitio derecho, ¿vale? Ya una vez ya está todo presentado para pegarlo, entonces lo vamos pegando, mira. Te enseño las piececitas que va alrededor. Mira, esto le llamamos los peones. Wow. Son como carcitos, ¿no? Sí, entonces esto va puesto así, mira. Esto va pegado uno a uno, ¿eh? Van pegados. Pero que esto se queda ya en la guitarra, Claro, ¿no? Esto lo que amarra el aro con la tapa. Ah, vale. Y eso se van pegando así, uno a uno. Todos Súper iguales. interesante. ¿Entiendes? Así. Sí. Lo que sujeta la tapa con el aro, Ajá. ¿vale? Para que lo dejes ahí. O sea, es una pieza que sujeta el aro con la tapa. Sí. ¿Rodea todos los aros? Todos los dos aros, completamente. Un montón de piececitas, vamos. No, casi 90 y tanto, 97 o 98, me parece que conté yo una vez. Entonces, una vez que tenemos todo esto pegado, ¿vale? Que ya está fijo esto a la tapa, entonces cogemos un taco, que es la culata, le llamamos la culata. Este taco es el que une aquí las dos piezas, ¿vale? Los dos aros. Sí. Se llama la culata. Que también es un refuerzo, ¿no? Claro, esta es la unión de los dos aros aquí, ¿entiendes? Entonces aquí lo que hace que lo pega y se queda. Hay que Eso tiene que ser difícil, ¿no? De hay que darle la misma forma. Claro. Si ves, aquí queda hueco, ¿ves? Claro, para que no quede O sea, el hueco taco ahí, hay ¿no? que redondearlo para que esto ajuste totalmente, quede con la misma forma, que lleve Claro. la misma curva, ¿sabes? Claro. Si lo pegado así se quedaría ahí plano. Sí. Entonces no estaría bien. Sí. Esto ya va pegado y una vez que se pega ahí, entonces, ¿qué es lo que falta? Esto, se le llama de varios nombres. Hay uno que le llaman contrafaja, hay otro que le llaman cinta. ¿Esto para qué vale? Pues mira, si te das cuenta, mira el grueso que tiene el aro, ¿eh? Es muy fino. Muy fino. Claro, es un papel. Entonces, si yo le pongo la filetería ahí, pues Se lo carga, me lo ¿no? corta. Entonces, esto se pone con la Alrededor, idea ¿no? de regresar. Se pega y va, esto lo que hace es regresa el aro. Entonces, cuando tú ya pones la filetería, pues ya tiene un Ya se grueso quedaría- que ya puede pegar la filetería, que no pasa nada. Y entonces, una vez que esto está puesto, pegado, entonces ya pasamos a pegar el fondo. Ah, claro, porque esto es... claro, la guitarra está boca abajo. Claro, Es verdad. está boca abajo. Y digamos que la guitarra ya está cerrada. O sea, está terminada. de Con montar. todas sus cositas y todas sus Todo. 1000 piececitas. Esto es muy fácil tal como lo estamos viendo, pero que esto tiene el hacer Enjundia. todo esto tiene unos días de trabajo. ¿me Claro, entiendes? claro, muchísimo. No es como yo te lo estoy haciendo aquí, ahora Claro. a la ligera. Claro, Tiene claro. porque los pegamentos hay que esperar que se sequen, Claro. que tiempo, ¿me entiendes? Todo eso. Después de haber cortado todo esto, insertado Claro, y demás. O sea, que el trabajo, date cuenta que esto son dos piezas, como ya lo vimos antes, Claro. ¿verdad? Entonces esto hay que pegarlo, unirlo y Y sacar de los todo. huesos, en fin, esto tiene su trabajo. Genial. Entonces aquí llegaríamos
a que la guitarra ya la hemos cerrado. ¿Qué hacemos una vez que eso? Bueno, sacamos la guitarra de aquí y ya lo que hacemos es pegarle la filetería. La filetería. ¿Y eso qué sería? El junquillo que va alrededor. Ah, bien. Lo que va alrededor. Vale, 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 vale. Qué bonito. Que sería esto, mira que lo estoy haciendo. Esto trabajo, que esto. Mira. Esto. Si ves, mira. ¡Wow! ¡Qué bonito! Además es característico de Andrés Domínguez. Claro. Esto está pegado desde casi terminando el verano pasado. ¡Anda! Está esto pegado, ¿eh? Entonces yo luego lo tengo que ir sacando así, mira, como la Por loncha vetitas, de ¿no? mortadela, ¿ves? ¡Ah! ¡Qué gracioso! Como las lonchas de Esto es lo mortadela. que va aquí, alrededor, ¿vale? Claro. Y también lo tienes que doblar para el aro. No, ahora esto lo tengo que pegar en una chapa. Ah, wow. Esto va a pegar una chapa de esta. Esto va a pegar una chapita de esta. Son detalles que marcan la Esto va a pegar diferencia. así, mira, ¿ves? Sí. Una detrás de otra, hasta que hace la tira entera. Y una vez que hace la tira, pues la corta a medio centímetro de ancho. Sí. Y eso luego con el junquillo le va dando la vuelta a esto. A toda la tapa. Toda la guitarra entera. Qué Eso bonito. Eso es el siguiente paso que hay que dar cuando se cierra la guitarra. Esos son detalles finos. Ahí está el trabajo de banistería. Claro. Y ya una vez que ya fileteamos la guitarra entera, pues ya pasamos a pegarle el diapasón. ¿Vale? Le pegamos el diapasón y ya le ponemos los trastes y a partir de ahí ya a preparar para barnizar. Qué bonito. Pero vamos, de aquí hasta que pase eso, Claro, tiene que echarle todavía- muchas horas, muchos días de trabajo. queda todavía muchos días de trabajo todavía. Bueno, Andrés, pues Va. muchísimas gracias, nos veremos. Antes de barnizarla, la vamos a ver antes de barnizarla. Ah, bien, bien, bien. Ya terminar antes y después ya la vemos ya barnizada con las cuerdas puestas. Perfecto. Ya sonamos, a ver la sorpresa que nos llevamos. Genial. Tenéis que seguir poniendo nombres en comentarios, porque todavía no me he decidido. Hay muchísimos que me han encantado. Pero eso, seguid comentando porque para el siguiente vídeo, que todavía no ha barnizado, va a firmar la guitarra en la cabeza. Entonces, me gustaría elegir un nombre en el próximo vídeo ya. Claro, un nombre. Que se decida. Un nombre bonito que le pega a la guitarra, porque la guitarra es como una mujer, hay que buscar un nombre de mujer. Que Eso sea guapo. Eso es. Entonces, Así seguid que- comentando. Sí, venga, que luego, entre todos los nombres, haremos un sorteo. Eso es. A ver cuál sale. A ver cuál elegido. sale, a ver. Elegido, ¿vale? Una encuestita ahí para que votéis. El domingo que viene, a las 8 hora peninsular española, se estrena el nuevo vídeo de preguntas y respuestas con el luthier, con Andrés Domínguez, resolviendo un montón de comentarios y de preguntas, dudas que pusisteis en el capítulo 1. Él nos contesta todas esas preguntas y respuestas, las que he seleccionado que más se repiten y más interesantes son, así que no te lo pierdas el próximo domingo. Y aquí en el mercado de Triana me despido de vosotros con todo el cariño. En el próximo vídeo, en el capítulo 3, decidiremos nombre. Lo someteremos a votación y el que salga, Andrés se lo va a grabar, como ya os digo, en el mástil por detrás, en el clavijero, por la parte trasera. Entonces, comentad muchos nombres, que todavía estamos a tiempo, que me gustan mucho las ideas que me dais. Tengo ahí ya algunos localizados y pensados. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, que yo creo que es uno de los más bonitos del canal, de los más interesantes, de suscribiros, dar me gusta, comentarme qué os ha parecido y compartir el link de YouTube con vuestros amigos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el capítulo 3. Y venimos otra vez a pecar con las famosas empanadillas argentinas. Ahora os contamos. Venga, que por cierto me han reconocido en el mercado de Triana comprando queso. Así que un saludo a mis amigos de la charcutería de Alfredo. De Malbón, empanadillas argentinas. La mía es de caprese y la tuya es de De asado especial. asado especial. Sí. Por favor, no me molestes porque no me la como. Salud. Esto está buenísimo. Salud. Está riquísimo. Viva Argentina. Ole. Los argentinos nacemos donde queremos.
Otro de Argentina ni nada.